Hola artistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a resolver una de las incógnitas que más me preguntáis y que todo el mundo se hace, que es ¿cuántas horas tengo que practicar dibujo cada día para aprender en el menor tiempo posible? Bueno, es una muy buena pregunta y tiene que ver con el aprendizaje consciente, que ahora mismo os voy a explicar qué es. Pero antes de empezar, gente, os recuerdo que en la descripción tenéis un enlace a mi página web, Paper Monsters, donde tenéis los mejores cursos de dibujo. Y si ponéis este código que aparece aquí en pantalla y que tenéis también abajo en la descripción, os van a hacer un 10% de descuento extra a cualquier oferta que haya en ese momento en la web. Y ahora sí que empezamos. Respecto a la pregunta de cuántas horas tenemos que practicar, si 2, 3, 4, todas las que podamos, nos tenemos que responder con otra pregunta. ¿Cuánto avanzo con lo que hago? ¿Cuánto aprendo? Y es que deberíamos estar dibujando con la máxima concentración para resolver nuestros problemas y para aprender, y no hacer otras cosas que solamente nos entretienen, pero que no nos aportan nada. Cuando algo nos sale bien y lo dibujamos todo el rato, porque nos sale bien, y nos da una buena sensación, o cuando algo nos sale mal y lo repetimos todo el rato porque nos sale mal y porque lo queremos corregir, no estamos consiguiendo nada, eso es solo repetición, no sirve para avanzar. Imaginemos un escalador que quiere escalar una determinada pared y lo intenta día tras día y nunca lo consigue. Bueno, lo que tiene que hacer es dejar de intentar escalar esa misma pared y pararse a analizar de dónde viene el problema, porque a lo mejor es que le falta fuerza en las manos, a lo mejor es que no tiene la suficiente resistencia, o a lo mejor es que tiene los abdominales flojos y no puede equilibrarse cuando está intentando trepar. Entonces lo que debería hacer es más trabajo de gimnasio, o más cardio, o fortalecer sus abdominales. Es obvio, un pequeño fallo te puede lastrar en tus metas más grandes. Igual que ese escalador no tiene ningún problema con esa pared en concreto, tú no tienes ningún problema con ningún dibujo en concreto. Y dibujar por dibujar en bucle, siempre lo mismo, no te va a resolver tus problemas, especialmente si eres de los que dibujas solo lo que le sale bien, para evitar esa sensación de frustración cuando haces algo que realmente no dominas. Así que lo que tienes que hacer es buscar la concentración máxima cada vez que dibujes, y no dibujar en piloto automático, tirado en la cama, escuchando un podcast o viendo la televisión. Eso lo puedes hacer en cualquier momento, cuando te apetezca, para relajarte, para disfrutar un poco del dibujo, que es algo que también tienes que hacer. Pero tienes que entender que eso no te va a enseñar prácticamente nada. Tienes que empezar a distinguir entre el dibujo por diversión y el dibujo de aprendizaje. El dibujo no es fácil, si no todo el mundo dibujaría bien. Requiere mucha disciplina y constancia. Hay muchas frases famosas de músicos que hablan de tocar con los dedos en lugar de tocar con la cabeza, y es algo muy acertado, porque en realidad tú deberías hacer lo mismo cuando estás dibujando. Si siempre dibujas las mismas cosas, con los mismos trazos, las mismas proporciones, de la misma forma, con los mismos sombreados, no vas a avanzar y te vas a estancar. Y lo peor de todo es que esto va a crear una ruta neuronal o un camino neuronal que va a hacer que tu cerebro se adapte a dibujar de esa forma y luego te sea mucho más difícil aprender de otra manera. A veces, o mejor dicho casi siempre, es peor aprender mal que no aprender, porque tu cerebro, cuando se enfrenta a algo nuevo, empieza a reclutar neuronas para que el procedimiento se haga más fácil, de forma más automática, y no tengas que pensar tanto. El pensamiento consciente te atasca mucho. Por lo tanto, cuando el cerebro ya ha creado ese camino neuronal, cuando ya tienes muchísimas neuronas que se están implicando en hacer una actividad que ya conoces, cambiarla te cuesta muchísimo, porque el cerebro no quiere hacer esos cambios. Le cuesta muchísima energía, muchísimo esfuerzo. ¿Qué va a ocurrir? Que si has aprendido a dibujar de una forma incorrecta, cuando intentes hacerlo de otra manera, tu cerebro no va a querer hacer ese esfuerzo y te va a poner todas las trampas que tiene a su disposición para que dejes de hacer esa actividad y no gastes energía, porque ten en cuenta que tu cerebro cree que todavía vives en la selva o en una cueva, y que si gastas energía además te puedes morir en el invierno cuando no tengas comida. Es que somos así. Así que te va a mandar señales de pereza, de autoengaño, sensación de frustración o esa sensación horrible de tener que volver a empezar algo que ya has hecho. Os voy a poner un ejemplo que seguro que os ha ocurrido alguna vez, en la oficina, en la universidad, en el colegio o en cualquier otra actividad. Cuando has hecho algo y lo tienes que repetir, te da una sensación horrorosa, aunque no vayas a hacer un esfuerzo extra. Es decir, si tú trabajas 10 horas al día en una oficina, en realidad te daría igual estar haciendo una cosa u otra, pero cuando un trabajo te sale mal, cuando lo tienes que repetir, la sensación de agobio es horrorosa.
Si tuvieras que hacer un trabajo nuevo, aunque en realidad es lo mismo, trabajar en la oficina haciendo exactamente lo mismo que haces todos los días, no te ocurre. En realidad no debería ser así, pero es que el cerebro te protege contra hacer dobles esfuerzos. Es algo que no le gusta hacer. Bueno, pues eso es lo que te va a ocurrir cuando hayas aprendido a dibujar de una manera incorrecta y tengas que corregir, que te va a resultar mucho más difícil que si empezases desde cero. Te voy a poner un ejemplo que puedes hacer tú solo o tú sola en tu habitación. Intenta atarte los cordones de una forma incorrecta. Intenta hacerlo. Vas a ver cómo te cuesta, porque lo has hecho tantas veces de la misma manera que tu cerebro no va a querer cambiar. Y te aseguro que vas a tardar un buen rato en buscar una manera de atarte los cordones que no sea la buena. Eso si te atreves a hacer el ejercicio, porque probablemente tu cerebro ahora mismo te esté mandando señales de que no hagas eso en todas las formas posibles, ¿verdad? Y ahora vamos al número de horas que tienes que practicar, que por supuesto va a variar de persona a persona. Pero tienes que tener en cuenta una cosa: demasiadas horas de práctica cuando estás aprendiendo quiere decir que hay algo que no estás haciendo bien. No estás siendo consciente de lo que dibujas, no estás siendo consciente de si aprendes o avanzas o solamente estás dibujando en piloto automático. Si dibujas 3 o 4 horas al día, incluyendo los descansos, y deberías descansar por lo menos 15 minutos cada hora, es decir, 45 minutos de dibujo por 15 de descanso, o 20 minutos de dibujo por 5 de descanso. Si prefieres parar de forma más frecuente, debería ser suficiente, y es agotador, os lo aseguro. El resto del tiempo puedes dibujar para relajarte, lo que te apetezca, lo que te salga bien, algo que, no sé, que te motive, o cualquier otra cosa que no te cree tanta tensión. No tienes por qué renunciar a disfrutar de lo que haces, pero sí ponerte un tiempo cada día para disciplinarte y hacer cosas que realmente no te gustan porque requieren mucho esfuerzo. No dediques demasiada atención a lo que te sale bien, a lo que ya sabes hacer, porque eso es solo inflar el ego. Lo que tienes que hacer es ser sincero contigo mismo, ver en qué fallas y practicarlo hasta que te salga. Y hacer un plan para conseguir eso. No solamente te pongas a dibujar como loco las manos si no te salen las manos. Estudia anatomía, estudia por qué no te salen las manos, en qué fallas, en la línea, en la anatomía, en las proporciones, en el sombreado. Eso es lo que te va a ayudar a avanzar, estudiar o practicar de forma consciente. Porque si repites continuamente, si dibujas todo el rato algo que no te sale, estarás también creando una ruta neuronal para hacer eso que en realidad no te sale, y vas a crear una especie de rutina de la que luego te va a ser muy difícil salir. Como guía, como máxima, y esto por supuesto depende muchísimo de cada persona, de la capacidad de concentración, de tu edad, de tu experiencia con el dibujo, de lo que quieras conseguir, de tu motivación, etc. Pero si estás dibujando más de 1 hora y no necesitas descansar, probablemente algo estés haciendo mal. Por poner un ejemplo, la gente que de repente entra a una clase y dibuja algo que no ha hecho nunca, como por ejemplo el dibujo con modelo vivo, dibujar a una persona real que tienes delante, notan que es agotador, y todos te lo dicen: parece que llevo 1 hora en el gimnasio. Y es verdad, es algo que no han hecho nunca, es una forma de concentrarte muy intensa, y además estás dibujando a alguien que está trabajando para ti, y perder el tiempo o distraerte parece como una falta de respeto. La concentración es siempre máxima y la gente lo nota, todo el mundo lo dice, es muy agotador. Así que recuerda, intenta concentrarte al máximo, intenta aprender cosas que realmente te vayan a hacer avanzar y no solo truquitos, o solo cositas que calcas, o solo cositas que te hacen sentir bien porque te salen a la primera. Eso no te va a valer de nada. Toma descansos muy frecuentes, ponte un horario, imponte la disciplina, hidrátate bien y verás cómo enseguida empiezas a mejorar. Y hasta aquí, gente, el vídeo de hoy. Os vuelvo a recordar que os paséis por Paper Monsters, que pongáis mi código que os aparece aquí en pantalla y que tendréis un 10% de descuento adicional a las compras que hagáis, aunque haya una oferta, es decir, se sumará a las ofertas que haya en ese momento a la página, si es que hay alguna. Y si os ha gustado el vídeo, gente, dadme un like, que os lo agradezco un montón. Suscribiros al canal, si no lo habéis hecho hasta ahora, y compartid este vídeo, que es como más me ayudáis a que el canal crezca. Tenemos el reto de llegar a 300.000 suscriptores antes de que acabe el año, así que vamos a ver si lo conseguimos con vuestra ayuda, como siempre. Nada más, gente, os mando un fortísimo abrazo y nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.